Hola por cuarta o quinta vez, creo que es la quinta entrega, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de el antepresente, que en inglés se llama presente perfecto. También hablaremos del antecopretérito, que en inglés se llama pasado perfecto. Y de un tiempo que es doble, que ya lo iremos viendo. Pero para poder entrar en materia, lo primero que hay que tomar en cuenta es estas clásicas tablas que nos dan y que estás ahorita viendo, que siempre nos dan toda la vida de los verbos. Si te das cuenta, siempre tiene tres columnas, ¿no? Bueno, en este caso tiene cuatro porque la cuarta columna, que a veces está de este lado derecho o a veces lo ponen del lado izquierdo, es el significado de la palabra en inglés en español, ¿no? De la palabra inglesa en español. Pero siempre va a haber tres nada más que son las importantes, que es la de presente, la de pasado y la de pasado participio, o también se llama nada más participio. Y estas son las únicas tres cosas que debemos saber para poder manejar bien estos tiempos que estamos en este momento compartiendo a través de estos videos. Entonces, mira, por ejemplo, en el caso del verbo que hemos venido trabajando, que es do, que está aquí, cuando lo usamos en presente, siempre fue do, y solamente cuando fue él, ella o eso, cambió a does. Pero bueno, esa es parte de la conjugación en la tercera persona del presente. Después, cuando hablamos en pasado, recordemos que todas fueron dids. Did, I did, you did, he did, everybody did, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de futuro, usamos will y luego do, o sea, esta de acá. Cuando usamos copretérito, usamos used to do, o sea, esta de acá. Cuando usamos sí, pospretérito, usamos would do, o nuevamente esta de aquí. Y cuando usamos el imperativo do y el infinitivo to do. Es decir, nada más hemos usado esta combinación y esta otra de did. Pero aún no hemos utilizado esta de don, que es el participio. Bueno, si se acuerdan más o menos de sus clases de la secundaria o las clases de gramática, es importante tomar en cuenta que el participio tiene la particularidad de que los verbos van a terminar en ado, edo, ido, to, so o cho. Como por ejemplo, no sé, terminar, terminado, aburrir, aburrido, escribir, escrito. Aquí puse algunos ejemplos para que tuviéramos más claro. Por ejemplo, el participio de ver es visto, leer, leído, imprimir, impreso, hacer, hecho. Entonces, volviendo a la lámina anterior, dice la regla que los verbos que están en participio son aquellos que terminan en ado, edo, ido, tos o cho. Por ejemplo, otro con cho puede ser mm, bueno, no se me ocurre uno en este momento. Pero hecho, satisfacer es satisfecho. Satisfecho también podría ser uno. Con so el único que me sé es impreso. Con todo me sé visto y escrito. Debe haber más, ¿no? Pero bueno, son ejemplos del participio. Entonces, esta columna que está hasta acá, siempre la tercera columna va a ser los participios. Entonces, por ejemplo, aquí do va a ser para todos los presentes, futuros, eh, copretéritos, pospretéritos, imperativos, y este va a ser para el pasado nada más, y este va a ser para construir los tiempos que vamos a ver ahora en este momento, que comenzamos con el antepresente, que en español lo podemos relacionar con el verbo haber, si lo quieres ver de esa manera para hacerlo más simple, ¿no? Obviamente no puedes conjugar yo haber hecho, o sea, tienes que decir yo he hecho, tú has hecho, él ha hecho, ella ha hecho, nosotros o nosotras hemos hecho y así sucesivamente, ¿no? Y en el caso del antecopretérito, pues la palabra clave para recordarlo es la palabra había. Entonces sería yo había hecho, tú habías hecho, él había hecho, nosotros habíamos hecho, ustedes habían hecho, ellos o ellas habían hecho. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, estos tiempos en inglés, el primero, el de que se llama antepresente en español, en inglés le llaman present perfect, que es muy importante porque en cada curso de inglés que veas siempre vas a tener que pasar por aquí. Y aquí la clave es recordar que el present perfect se va a formar con un pronombre personal, por ejemplo en este caso yo, que es I, la palabra have, que normalmente también significa el verbo tener, pero que cuando va al lado de un verbo que está en participio, como en este caso es don, entonces deja de ser tener para convertirse en haber. Y entonces quedaría yo he hecho. Si aquí en lugar de don le ponemos otro verbo, por ejemplo, de los que teníamos en la tabla anterior aquí, que está en participio, por ejemplo, este que dice brought, que se pronuncia brought y que es el participio de traer, bring.
y lo pongo aquí en lugar de done, como le había hecho aquí, y le pongo I have brought, lo que estaré diciendo es yo he traído. Si aquí pusiera otro participio, por ejemplo, este de acá, que dice drawn, que es el participio de dibujar, entonces lo que diría aquí sería I have drawn, es yo he dibujado. You have done, we have done, you have done, they have done. Y me salté a propósito esta que está aquí de he, she ate, porque con esa va a haber una pequeña variación. En lugar de ponerle la palabra have, vamos a tener que ponerle la palabra has. Entonces, por ejemplo, si quieres decir él ha hecho, no es he have done, sino he has done. Si queremos utilizar otro verbo como ejemplo de los que teníamos acá atrás, por ejemplo, a ver, este de find, found, found. Found es el participio de encontrar. Entonces vamos a poner, por ejemplo, él ha encontrado, sería he, porque es él. Has, el ha, found. He has found, sería, por ejemplo. Y en el caso del antecopretérito, el único secreto que hay que tomar en cuenta es la palabra had, ¿no? Este se llama past perfect. Entonces, miren, el anterior se llama present perfect, que en español se llama antepresente. Y el past perfect no es el antepasado, sino el antecopretérito, que tiene la particularidad de que, de que se usa con la palabra había. Entonces, por ejemplo, yo había hecho, sería I had done, casi igual que el anterior, pero en lugar de que esté la palabra have, está la palabra had. You had done, he had done, she had done, it had done, we had done, you had done, they had done. A diferencia de con el presente perfecto, en el pasado perfecto, para todos es had. A diferencia de aquí, ¿no? Que cuando fue he, she o it, se cambia a has. Pero, entonces hasta ahorita llevamos estos tiempos, ¿no? Yo había hecho, I had done. Por ejemplo, yo lo había hecho, sería I had done it. I had done it, por ejemplo. Y por último, me gustaría compartir este otro apartado, que es el último tiempo del cual hablaremos en esta serie de videos, y que tiene que ver con un tiempo, o bueno, dos tiempos que en español se llaman antepospretérito, que es el habría, por ejemplo, yo habría hecho, tú habrías hecho, él habría hecho, y este otro tiempo que está loquísimo, ¿no? La palabra pluscuamperfecto del modo subjuntivo, o sea, la famosísima palabra hubiera, que hay quien dice que no existe el hubiera, ¿no? Pero, pues, su correcto nombre es pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Y en este caso, pues tenemos yo hubiera hecho, tú hubieras hecho, él hubiera hecho, y así sucesivamente. ¿Por qué los puse juntos? Bueno, porque resulta que en inglés no hay dos tiempos para estas dos diferentes tiempos, para esos dos diferentes tiempos modales, sino que para los dos vamos a utilizar un tiempo que en inglés se llama conditional perfect, que es la suma del auxiliar would, que lo vimos en el pospretérito, más el auxiliar have, más un verbo en pasado participio. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tenemos nuestro sujeto I. Nos dice la fórmula que necesitamos would, bueno, aquí está would, luego el auxiliar have, aquí está have también, y un verbo en pasado participio. Como hemos venido trabajando con el verbo hacer, que el participio de hacer es done, entonces podemos formar esta oración de I would have done, que va a significar en cierto contexto habría hecho y en otro contexto hubiera hecho. Tiene esta dualidad, ¿no? En español tenemos dos tiempos verbales para antepospretérito y para el pluscuamperfecto del modo subjuntivo, y en inglés un solo tiempo puede ser uno y también puede ser el otro dependiendo del contexto en el que se encuentre. Vamos a revisarlos nada más para que veas que todos son iguales, lo único que cambia es el pronombre. I would have done, you would have done, he would have done, she would have done, it would have done, we would have done, you would have done y they would have done. Entonces, este ayuda muchísimo porque, por ejemplo, me hubieras dicho, sería you would have told me, porque el participio de decir es told, ¿no? Entonces, you would have told me. Hubiéramos ido, por ejemplo, sería we would have gone. We would have gone, en lugar de done, we would have gone, sería hubiéramos ido. Y bueno, con este video pues terminamos los tiempos que sería deseable que pudieras manejar para que tu nivel de comunicación en el inglés se incremente. Y si te das cuenta, una vez entendido esta estructura, lo único que vas a tener que hacer poco a poco es irte aprendiendo más y más verbos y evidentemente
eh, sabiendo su forma en pasado y en participio, porque como ya te habrás dado cuenta, se van a utilizar eventualmente. Entonces, ya no nada más se trata de aprenderse verbos así sin ton y son, sino ahora que los vayas aprendiendo vas a entender por qué siempre nos ponen estas tablas, ¿no? Que yo hubiera querido que alguien me hubiera explicado de mejor manera y tuve que irlo aprendiendo poco a poco y solito. Pero bueno, yo te lo comparto y espero vernos muy pronto y que este video te haya servido de mucho. Nos vemos.